Ok, buenos días a todos, ¿cómo están? Comenzamos el segundo día del Perú Venture Capital Conference. Es un gusto poder acompañarlos, ¿cierto?, en esta sexta edición. Mi nombre es Sebastián González, soy el Head of Venture Partnerships de Guaira para Hispanoamérica. Y hoy día les vengo a contar, ¿cierto?, cómo es el estado del Corporate Venture en América Latina y en Perú, que básicamente es cómo se están relacionando grandes empresas con emprendedores en la región. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un poco los orígenes del corporate venturing, cómo está ocurriendo este fenómeno en América Latina y luego vamos a profundizar en lo que descubrimos hace muy poquito, que estuvimos desarrollando un reporte exclusivo para Perú desde Guaira con apoyo de Innovate, el Ministerio de la Producción, ¿cierto? Y el Banco Interamericano del Desarrollo. Así que tengo una presentación, les voy a contar, ¿cierto?, de qué se trata esto. Espero que mientras les voy contando, mientras voy presentando, puedan hacer sus preguntas y las vamos a ir respondiendo al final de la charla y vamos a ver cómo interactuamos. Bueno, lo primero, y un poco a modo de introducción, yo creo que esta lámina, los que han estado en alguna de mis presentaciones la han visto muchas veces. Yo la voy a seguir poniendo en mis presentaciones porque creo que es importante decir de qué estamos hablando. Cuando hablamos de corporate venturing, hablamos de cómo están colaborando, ¿cierto?, los gigantes corporativos, las grandes empresas que representan ciertos elefantes y las startups, ¿cierto?, que de alguna manera la representan estas gacelas. Cuando uno hace esta analogía, ¿cierto?, lo que busca es tratar de motivar o tratar de representar un poco la realidad que tiene cada día las organizaciones que de alguna manera se vinculan con startups. El ejemplo nuestro, ¿cierto?, de Telefónica. Los elefantes, ¿cierto?, son organizaciones grandes, pesadas, muy fuertes, a veces muy lentas. Las gacelas son, al contrario, ¿cierto?, muy rápidas, muy veloces, muy flexibles. Sin embargo, muchas veces también son muy frágiles. Entonces, la pregunta es cómo creamos este baile, ¿cierto?, entre el elefante y las gacelas, de tal manera que el elefante no termine pisando la gacela y sea sinérgico para ambas partes. Mucha de la gente sabe, ¿cierto?, qué es Guaira, qué es lo que venimos haciendo en estos últimos 10 años. De hecho, este año es nuestro 10º aniversario. Particularmente Perú fue uno de los primeros hubs que abrimos en América Latina. Y básicamente nos miramos a nosotros mismos como un hub de innovación abierta. Somos una interfaz que conecta el mundo emprendedor con el mundo corporativo, con Telefónica principalmente, y en los últimos 2-3 años también hemos colaborado con otras corporaciones que están desarrollando sus programas de corporate venturing a mejorar los resultados que están teniendo, ¿cierto? O a diseñar adecuadamente estrategias de corporate venturing, mirando un poco cuál fue la experiencia de Guaira. Algunos números. Como muchos de ustedes saben, nosotros invertimos, ¿cierto?, activamente en startups. Tenemos más de 500 startups en el portafolio. El año pasado, más de 170 de esas 500 trabajaron con Telefónica. En particular, en Hispanoamérica, ese número pasa a unas 120 empresas en nuestro portafolio regional y unas 60-70 empresas trabajando con Telefónica. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros vivimos la innovación abierta en nuestro día a día. ¿Cómo lo hacemos, cierto? Desarrollamos scouting de startups, invertimos en estas startups tickets de hasta $250,000, generamos desarrollo de negocios con esas startups también, y quizás lo más importante o lo que estamos desarrollando hoy día son partnerships con otros corporativos para ayudarlos a desarrollar sus programas. Esto es nuestro portafolio de Hispanoamérica. Como ustedes pueden ver, es muy diverso, ¿cierto? Tiene empresas que van desde los temas de educación, health tech, analytics, fintech, etcétera. Y algunos de los partners con quienes hemos desarrollado nuestros programas de Open Innovation como servicio. Básicamente, cuando uno habla de corporate venturing, lo que hace, ¿cierto?, es entender un poco lo que está ocurriendo en el mundo, ¿ya? Esto no es un fenómeno que es aislado a los cambios tecnológicos que han habido en los últimos 50 años, sino que están muy relacionados. Y quizás un primer análisis que uno puede hacer es que la vida media de las empresas cada vez se está cortando más. Antes uno creaba una compañía y sabía que podía sobrevivir 50-100 años. Hoy día la vida media se está cortando un promedio de 33 años, ¿cierto?, en los últimos años, y ahora se prevé que en los próximos 15-20 años la vida media incluso va a disminuir pasando a los 12 años. Y si uno de alguna manera esto lo pone como en un contexto más de las empresas, ¿cierto?, cómo evolucionan en el tiempo, y uno mira cuáles eran las empresas más importantes del mundo en el año 2000 versus las empresas más importantes del mundo en el año 2018, o sea, solo en 18 años, cambió completamente el panorama. Y esto lo muestra, ¿cierto? 8 de las 12 empresas más importantes del mundo no existían en el año 2000. Algunas de ellas eran emprendimiento y otras ni siquiera
siquiera se habían creado. Y por lo tanto, la velocidad del cambio, ¿cierto? Lo que nos dice es que estamos enfrentando un mundo cada vez más dinámico. Y también, ¿cierto? Esto se ha acelerado en los últimos años por la irrupción de las tecnologías, pero también el último año por la aparición, ¿cierto?, del COVID. Y esto lo dice el CEO de Microsoft Global. Dice, bueno, producto del COVID, tuvimos que acelerar nuestro proceso de transformación de 2 años, ¿cierto?, a 2 meses. Y si uno, no sé, lo piensa, ¿cierto?, en sus propios negocios, dice, ¿cuántos de nosotros tuvimos que en un periodo de 2, 3 semanas cerrar nuestras sucursales, dejar de atender a público de manera presencial y migrar completamente a canales online? Eso supone, ¿cierto?, un cambio, una transformación de la compañía fuerte y no se puede hacer, a mi juicio, si no se hace, ¿cierto?, de la mano de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, y ahí las startups juegan un rol fundamental. Y por lo tanto, ¿cierto?, como para cerrar esta reflexión, es muy importante que el elefante aprenda a bailar con la gacela. Y cuando uno habla de corporate venturing, lo que hace es describir los mecanismos que utiliza el elefante para bailar con la gacela, ¿cierto? El corporate venturing básicamente está enmarcado dentro de iniciativas de innovación abierta, ¿cierto? Como pueden ser muchas iniciativas, pero particularmente son las que vinculan empresas establecidas con startups innovadoras, ¿ya? O sea, es el conjunto de modelos y herramientas que utilizan estas empresas para innovar con startups, ¿ok? Y aparecen en una serie de mecanismos que son los que utilizan las empresas para poder, ¿cierto?, desarrollar sus vehículos de corporate venturing. Vamos a profundizar un poquito más en los mecanismos en las próximas láminas. ¿Por qué colaboran? Y esto también creo que ha sido o es claro si uno ha trabajado antes con startups, porque de alguna manera hay un efecto complementario, ¿cierto? Las fortalezas de uno son las debilidades del otro y viceversa, y por lo tanto, desarrollar adecuadamente mecanismos de corporate venturing genera una sinergia potente entre ambas partes. Yo les decía que esto va mucho de también mecanismos, o sea, hay muchas formas que pueden utilizar las compañías para vincularse con startups. Yo creo que lo más conocido, lo que más suena, ¿cierto?, son los modelos de Corporate Venture Capital, que son empresas que crean fondos de inversión y que empiezan activamente a invertir en startups. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos, no sé, el caso de Credit Corp, el mismo caso de Guaira y otros, ¿cierto?, que están apareciendo. Después de eso vienen otro tipo de iniciativas, por ejemplo, ¿cierto?, están las aceleradoras corporativas o los programas de scouting, etcétera, etcétera. Algo que creo que es muy interesante y que está tomando mucha fuerza, nosotros de hecho estamos trabajando muy fuerte en potenciar todo lo que es Venture Builder, ¿ya? Y el tema de Venture Client. Básicamente el Venture Builder y el Venture Client son herramientas que permiten complementar esfuerzos de inversión en startups. Por un lado, el Venture Builder te permite construir startups al interior de una compañía, un modelo muy parecido a lo que es el intraemprendimiento, pero la idea es crear una startup con un mindset de startup, con un equipo de startup dentro de la compañía. Un caso súper conocido de Venture Builder, por ejemplo, es Disney Plus, que esta plataforma de streaming que lanzó Disney para competirle, ¿cierto?, a Netflix y que en muy poco tiempo ya se transformó, ¿cierto?, en un actor y en un competidor súper interesante en la industria del entretenimiento. Por el otro lado está el Venture Client. Yo creo que es importante que las empresas que están queriendo entrar por primera vez a Corporate Venturing exploren modelos como el del Venture Client porque te permiten a muy bajo costo empezar a generar pilotos o primeros acercamientos a startups. Y ahí, ¿cierto? Creo que hay un punto que relevar y en el que me gustaría ver muchas más empresas desarrollando proyectos de Venture Client en Perú particularmente en los próximos años. En el caso nuestro, nosotros hemos intentado de todo, o sea, hemos hecho muchas de estas iniciativas. Hoy quizás lo más activo, lo que más hacemos son Corporate Venture Capital, Partnerships y Venture Client. Eso es un poco nuestro marco. Tenemos un modelo, de hecho, de Venture Builder, pero lo hemos ido potenciando en los últimos 2, 3 años. O sea, no es algo que yo diría que está tan consolidado. Y como les decía, todos estos modelos tienen ventajas y desventajas. Uno dice, bueno, una empresa que hace una hackathon está haciendo algo mal. Yo diría no, lo que uno debería entender es que una hackathon es un mecanismo, ¿cierto?, más bien incipiente o de bajo impacto de vinculación con startups. Es algo que una empresa puede hacer una vez como para entender mejor, ¿cierto?, qué tipo de vinculaciones se pueden establecer, pero debería migrar hacia la derecha rápidamente si es que lo que quiere es tener impacto en el negocio. El corporate venturing, por sobre todo, ¿cierto?, busca generar innovación y por lo tanto busca generar valor. Y en ese valor creado, ¿cierto?, el impacto en el negocio es clave.
Solo unas cifras muy breves de lo que está ocurriendo a nivel global en Corporate Venture Capital. Quizás lo más relevante, ¿cierto?, es que es una tendencia que ha ido creciendo muy fuerte en los últimos años. Uno de cada $4 que se invierte a nivel global lo invierte un corporativo. O sea, los corporativos más grandes del mundo hoy día están invirtiendo en startups, y eso debería ser un llamado de atención también a los corporativos latinos, a empezar a trabajar mucho más fuerte vehículos de inversión. A mi juicio, los vehículos de inversión son los que mejor, ¿cierto?, permite tener un performance adecuado en términos de crear innovación sostenible si uno tiene un modelo de corporate venturing que quiere ir desarrollando. La mala noticia, si uno mira el gráfico de la derecha, es que América Latina no existe en el mapa global en términos de corporate venture capital. Eso es lo que nos ha motivado como Guaira a desarrollar una serie de iniciativas para poder promover mucho más el corporate venturing en la región. Quizás a modo de resumen, ¿cierto? Yo les contaba, esto es una tendencia que va creciendo todos los años. No creo, ¿cierto?, que se frene. El año 2019 sufrió un pequeño, como un pequeño declive, pero ya el 2020 se volvió a recuperar. Como les decía, dado que no tienen visibilidad muchas veces las iniciativas de corporate venture en América Latina, lo que decidimos fue que debíamos crear algo que nos permitiera entender mejor lo que está ocurriendo en la región, y creamos esto, ¿cierto? Corporate Venturing Latam es una iniciativa que nace al alero de Guaira, y básicamente busca incrementar la actividad de Corporate Venturing. Una de las principales cosas que estamos haciendo, ¿cierto?, es mapear los ecosistemas de Corporate Venturing en la región. Lanzamos el año pasado 2 reportes, uno regional y uno de Colombia. Lanzamos además una guía paso a paso para empresas que quieran comenzar en su proceso de corporate venturing, una guía metodológica perdón, que les permite ir entendiendo el paso a paso del corporate venturing. Y recién este año, perdón, recién este año lanzamos hace un mes aproximadamente un reporte de corporate venturing exclusivo para Perú. Les voy a dar una mirada muy rápida de lo que está pasando en América Latina y luego pasamos a Perú. Acá hay noticias buenas y noticias malas. Yo diría, la noticia buena es que hemos identificado un número importante de empresas que están desarrollando iniciativas de corporate venturing, cerca de 200 a nivel latinoamericano. Y esas 200 empresas están generando unas 460 iniciativas, ¿ya? Ahora uno dice, ¿por qué hay más iniciativas que empresas? Porque ustedes miraron lo que yo les mostré de Guaira. Muchas empresas combinan mecanismos. O sea, dicen, mira, voy a montar un venture client con un fondo de corporate venture capital y un venture builder. Y ahí tienes 3 mecanismos. O sea, una empresa puede correr más de un mecanismo, ¿ok? Yo les decía, la buena noticia es que tenemos muchos casos. La mala noticia es que aún la adopción del corporate venturing a nivel regional es muy baja si lo comparamos, obviamente, con ecosistemas mucho más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos. Y un número, en Estados Unidos el 75% de las empresas más grandes del país invierten en startups. En América Latina el 16% colabora con startups en cualquier vehículo de corporate venturing y solo el 6% invierte en startups. O sea, estamos frente a un gap que va del 6% en América Latina al 75% en Estados Unidos. O sea, hay mucho por desarrollar aún. Este es un mapa, ¿cierto?, de las iniciativas que identificamos. Por país, lo que hicimos fue mirar, ¿cierto?, los ecosistemas más desarrollados de la región. Si ustedes miran, hay una clara ventaja, ¿cierto?, de Brasil, seguido por México y luego Colombia. Y un poquito más atrás, ¿cierto?, viene Argentina, Chile y Perú. Yo creo que ahí el llamado a atención, ¿cierto?, yo que vengo de Chile y un poco el evento que estamos haciendo enfocado en Perú, es que los corporativos chilenos, peruanos y argentinos tienen que incrementar su trabajo con startups. Yo creo que es clave, ¿ok? En términos de industria, y después vamos a hacer el comparativo de lo que encontramos en Perú, el sector financiero es uno de los más activos en corporate venturing a nivel regional, y la razón es obviamente un tema de competitividad. Hay una relación directa entre qué tan competitiva es tu industria versus qué tan abierta es tu empresa a trabajar con terceros, porque requieres innovar mucho más rápido. La mala noticia acá es que las empresas que de alguna manera acumulan mayor capital, o que son las empresas más clave en nuestra economía, ¿cierto? Empresas del rubro energético, bienes de capital, minería, retail, etcétera, etcétera, son empresas que aún tienen baja adopción de corporate venturing. ¿Qué significa o hacia dónde creo que esto debería orientarse? A que empresas que hasta ahora han sido claves en los desarrollos económicos de nuestros países
empiecen a trabajar de manera mucho más activa con startups porque van a incrementar su competitividad. De eso estoy seguro. En términos del origen de las empresas, ¿cierto? Yo les mostraba este mapa de iniciativas a nivel regional. La mala noticia, ¿cierto?, es que solo un 25% son empresas latinas, el resto son empresas extranjeras con operaciones en América Latina. Por ejemplo, el 45% de las empresas son europeas, ¿ya? Y de ese 25% latino, ¿cierto? Uno mira el gráfico de la derecha, 3/4 partes vienen o son empresas de origen brasilero, mexicano o colombiano. O sea, nuevamente Chile, Perú y Argentina. Esto lo hicimos en el 2020. Aquí yo tengo buenas noticias para Perú. Lo que viene un poquito ahora son buenas noticias. Pero hasta el año pasado teníamos una baja actividad de empresas, ¿cierto?, de origen latino y mucha más baja actividad o una menor actividad, ¿cierto?, de empresas peruanas, argentinas y chilenas. Quiero contarles lo que hicimos en Perú, los minutos que nos quedan. Desarrollamos un proyecto colaborativo entre el Ministerio de la Producción, Innovate y el BID, con Guaira, obviamente, buscando, ¿cierto?, hacer un zoom de este reporte regional que les acabo de mostrar o de un extracto de este reporte regional para Perú exclusivamente, ¿ok? Lo que hicimos fue mapear empresas que hoy día estuvieran trabajando con startups o que hubieran trabajado en los últimos 12, 18 meses. Encontramos 31 empresas, ¿ya? De muy diversos tamaños, de muy diversos ciertos orígenes en términos de si eran capitales locales o capitales extranjeros, y también de muy diversas industrias. Y yo creo que ahí hay una buena noticia porque a pesar de que, de nuevo, me estoy adelantando, está muy marcado el sector financiero, hay una diversidad de industrias que hoy día están desarrollando proyectos colaborativos con startups que hace que Perú tenga a una fortaleza, creo, versus otros países que están mucho más concentrados en ciertas industrias particulares. ¿Okay? Les estaba hablando de las industrias, ¿cierto? Los servicios financieros, como bien yo les adelantaba, destacan por lejos, seguido de logística, algo de salud, y luego vienen, ¿cierto? Minería, alimentos, temas de agroindustria, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una buena noticia que de alguna manera revierte la tendencia que estábamos mirando, ¿cierto?, en el reporte regional o lo que habíamos visto que ocurría hasta ahora, es que en Perú en particular el 65% de las empresas son de origen peruano. Y eso es una muy, muy, muy buena noticia porque le da mucho más sostenibilidad a los modelos. Lo malo de depender mucho de multinacionales, ¿cierto?, para este tipo de programas es que si la multinacional a nivel matriz toma una decisión de no dar continuidad en el programa, es muy poco lo que uno puede hacer. O sea, en el caso no solo de Telefónica, si en algún momento Telefónica decide, ¿cierto?, no dar más continuidad a Guaira, es difícil, ¿cierto?, que la operación en Perú pueda de manera autónoma operar si no tiene, ¿cierto?, la venia o el apoyo o el sponsorship, ¿cierto?, de la casa matriz. Entonces, el hecho de que haya muchas empresas de origen peruano creo que es muy bueno para el ecosistema. ¿Mm? En términos de mecanismos, yo creo que acá hay mezcla de buenas noticias o malas noticias. Yo diría, lo bueno es que hay una alta tasa de inversión en startups, o sea, significa que ha aumentado mucho el Corporate Venture Capital en Perú. Nosotros llevamos mapeando estos ecosistemas durante los últimos 3 años. Yo recuerdo que en el primer año encontramos algo así como 7 empresas, el 2018, después el 2019 eran cerca de 20 y hoy día ya llevamos más de 30, por lo tanto esto está creciendo fuerte en Perú y creo que eso es una buena noticia. La otra buena noticia es que mapeamos, ¿cierto?, algo que nosotros llamamos empresas que están haciendo pilotos con startups. A pesar de que el pilotaje con startups no es un mecanismo formal de corporate venture, sí es un inductor. Hay muchas empresas que están piloteando con startups y por lo tanto eso significa que es muy probable que puedan migrar hacia mecanismos un poco más sofisticados como lo son, por ejemplo, un proceso de venture client o un proceso, ¿cierto?, de corporate venture capital o inclusive un venture builder. La mala noticia es que aún las iniciativas que predominan son iniciativas más bien soft, como lo son, ¿cierto?, las misiones de scouting o las hackatones, y yo creo que, y los desafíos de innovación abierta, estos concursos, yo creo que ahí hay que trabajar un poco en sofisticar el tipo de iniciativas que se están desarrollando. Una de las cosas interesantes que sobre todo a nosotros nos preguntan, ¿cierto?, empresas que están comenzando a transitar por el camino del venture capital o del corporate venture capital o del corporate venturing, es, bueno, ¿cómo se comienza? En Perú en particularmente, 6 de cada 10 empresas están trabajando con un partner, ya sea una aceleradora, un fondo de capital de riesgo, una consultora, algunas empresas están trabajando con otras empresas que están haciendo innovación abierta, etcétera, etcétera. O sea, el trabajar con un partner reduce mucho la curva de aprendizaje, sobre todo en los primeros momentos.
Sin embargo, es importante que la empresa sea capaz de desarrollar un músculo propio también, ¿ya? Y por lo tanto, las empresas que hoy día lo hacen de manera autónoma, también creo que tienen una ventaja. Me quedan un par de minutos. Nosotros quisimos levantar esto que tiene que ver con los liderazgos. Eh, a pesar de que la gran mayoría de los gerentes de innovación o los líderes de innovación son hombres, encontramos una tasa de gerentas de innovación, ¿cierto?, más alto de lo normal. Y yo creo que eso es una buena noticia. Hay muchos y muy buenos liderazgos femeninos en innovación, en empresas que están haciendo cosas interesantes y programas bastante visionarios, por decirlo de alguna manera, en Perú. Entonces creo que ahí hay una ventaja, hay una camada de líderes de innovación, ¿cierto?, muy interesante que creo que van a dar mucho que hablar en los próximos años. Las principales motivaciones, yo creo que, bueno, en el par de minutos que nos quedan, yo creo que está claro un poco por qué las empresas están trabajando con startups. Lo principal tiene que ver con que las empresas quieren innovar mejor, quieren innovar más rápido, quieren crear nuevos productos de mejor manera, ¿cierto? Quieren ser más eficientes, etcétera, etcétera. Después vienen algunas motivaciones que pueden, ¿cierto?, tener más que ver con temas de impacto, crear valor social, etcétera, etcétera, pero yo diría que por lejos las mayores motivaciones tienen que ver con crear valor al negocio a través de la vinculación con terceros. Como yo les decía también, miramos un poco cómo estaban desarrollándose el tema como del management de las compañías y en general estas iniciativas están impulsadas por gerencias de innovación, ¿ok? Hay algunas, ¿cierto?, que están ligadas a los temas de transformación digital o I+D o planificación, pero en general son las áreas de innovación las que están liderando y eso también creo que es una buena noticia porque le da sofisticación, ¿cierto?, y sustentabilidad también a las iniciativas de innovación. Quizás algunos aprendizajes generales, ¿cierto? Yo diría que si me pudiera quedar con 2 o 3 cosas, creo que Perú ha ido creciendo en el último tiempo, ha crecido rápido. Lo importante es que ese crecimiento se sostenga. Es una muy buena noticia que hayan cerca de un 30% de empresas de esta muestra, ¿cierto?, que estén trabajando con startups vía inversión, ¿cierto?, vía Corporate Venture Capital. Pero yo creo que 10 empresas, 11 empresas, 15 empresas invirtiendo en startup en un país como Perú no mueven la aguja, necesitamos 50, 70, 100 empresas. Entonces, quizá la gran pregunta que nos tenemos que hacer como ecosistema, ¿cómo proyectamos, cierto, que de aquí a, no sé, 3, 5 años tengamos un centenar de empresas invirtiendo activamente en startup? Eso le va a cambiar la cara al ecosistema de seguro, de seguro. Y creo que ahí, ¿cierto?, hay una meta en la que el ecosistema se podría poner de acuerdo y tratar de impulsar con mucho más fuerza. Quienes quieran descargar el reporte pueden entrar a corporateventurinlatam.com/Perú o pueden, ¿cierto?, aprovechar y tomar una foto del QR que está en pantalla. Eso sería, muchas gracias y nada, súper atento a sus preguntas. Les dejo mis datos de contacto y éxito en lo que queda del programa y gracias también por participar de esta charla. Así que tengan un bonito resto de día.